Buenos días, gente querida, gente que nos acompaña en este espacio que tenemos de conversaciones de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Hoy, para comenzar julio, 1 de julio de 2026, tengo el gusto de traer a conversar con nosotros, voy a decir primero mi amigo y después voy a decir que es abogado, Alejandro Colanzi. Querido Alejandro, buenos días. Gracias por aceptar conversar con nosotros hoy. Mira vos, vamos a comenzar la segunda mitad del año con tu conversación, Alejandro. No, hombre, primero, gracias, fundamentalmente por lo de amigo. Yo digo, soy dichoso de tenerte como amiga. Lo de abogado es secundario porque no ejerzo hace 21 años. Más Pero estoy no te dedicado podés al tema de... desprender, no te podés desprender de eso, pues, ¿no? ¿Ah? Claro, de todas maneras, imagínate, ha sido tu esencia y la formación que uno tiene es lo que lo acompaña para siempre. Hasta el Pero, último día. ¿extrañas o no el ejercicio de la abogacía? La verdad que no, la verdad que no. Dos cosas que no extraño, ni el ejercicio de la profesión, ni el activismo político. No, no los ¿Verdad? extraño, ¿sí? Me encantan, ¿no? Me encantan, vibro cuando veo algo relacionado en el tema de la política, me encanta, pero es en tertulia de tú a tú, ya no el activismo, ¿no? Ya ¿No no. volverías, Alejandro? No, 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 no. A ninguna de las dos cosas de repente. Clarísimo, ¿Perdón? clarísimo. Clarísimo. Yo creo que de las cosas eh, más contundentes en mi vida ha sido eso, ¿no? El momento que entré a la campaña electoral y salí electo diputado el 2005, yo cerré mi bufete y dije sin regreso. Después que he dejado inclusive la actividad y todo eso, me han tratado de convencerme de volver, pero no, creo que es algo que no se puede después de 20 años, digamos. Eh, y el otro tema es la actividad política. No, no. Creo además, fui muy convincente cuando hice campaña por el no allá en el 2016. Creía en que lo político debe renovarse, ¿no? Debe renovarse. Sigo creyendo que debe renovarse, que empernarse es demasiado dañino para la democracia, es, es vivir en resabios de predemocráticos, digamos, y creo que hay que dar paso a lo nuevo. Y no es porque sea, y uno ahí no va a estar como el de la tercera edad que dice, aunque no están preparados, mentira. Siempre la juventud está preparada y adecuada a la respuesta de su momento. Nuestro momento ya pasó y nosotros intentamos dar respuesta en ese momento. Lo iba a molestar y le serás pues vos, te voy a decir, ¿no? Porque, mira vos, yo sigo acá después de 42 años haciendo lo que comencé a hacer en el 84, periodismo. Ya Mira tengo vos. 64 para 65 años. Pero es diferente, ¿no? El ser periodista es diferente, es diferente. Yo creo que es un segmento que tiene blindajes, y más aún cuando se la lleva con equilibrio como vos lo llevas, porque siempre has sido una mujer de pensamiento equilibrado, digamos, ¿no? Por eso soy Rara Libra. cruceña, ¿no? Rara Soy, cruceña. por eso soy de Libra, te iba a decir. Ah, mira, vos, interesante. Soy libriana. No, pero uno se cansa, sí, y se cansa no tanto cansancio físico, sino este desgaste que partecita vamos a conversar porque va a salir el tema. Es un desgaste, ¿no? Uno tiene un cansancio. Yo lo estoy escuchando ahorita, Alejandro, y me acuerdo en la época que lo conocí, jovencito, militante.
que has hecho tantas cosas que mucha gente joven no tiene idea, ¿no? En un momento que era de mucha pelea, y lo pongo en relevancia porque cada vez que me dicen ahora, cuando digo qué barbaridad, que no hay cuadros políticos, ¿no? Que los partidos, que todo. No, es que los 20 años del MAS, es que la persecución. Me acuerdo de esos años, de tu época de jóvenes, e incluso los de antes, los de los años 70, que en qué condiciones, en qué adversidades hacían políticas, ¿no? Mucho más pronunciadas, creo yo, que las de ahora. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y eran con muchas carencias, porque en lo particular yo no militaba en partido, yo tenía la iniciativa de tener ideas, digamos, y querer plasmarlas, y después inclusive militando, no era obediente, pues cambista rebelde, ¿no? Crítico. Díscolo. Entonces, entonces esas adversidades cobran, le cobran a uno factura. Por eso es que yo digo, hay dos cosas que no volvería a hacer, y es el ejercicio profesional y el activismo político. Me encanta ver a los jóvenes, me encanta verlo. Y en Santa Cruz hay una generación interesantísima que digo, bien, bien. Eh, si yo contribuí a eso, bien, si no contribuí, bueno, hice mi parte, pero yo tengo mucha esperanza en las nuevas generaciones de Santa Cruz. Tengo mucha esperanza. Mira vos, con esa voz de esperanza vamos a comenzar. Ha sido bonita la manera de conversar, de comenzar, perdón, la conversación con Alejandro, porque en realidad te hemos invitado a propósito de un artículo que me pareció muy bueno, muy bien escrito, sobre un tema que es muy complicado y oportuno. Le voy a pedir después a Davico que lo compartamos, ¿no? Tiene que ver con las famosas narcomaderas. Y yo mucho, me he apropiado de una frase que está en tu artículo cuando hablas de las narcomaderas, y yo planteo esta duda, ¿no? ¿Es un crimen probado o es una propaganda de bata o con bata de laboratorio? Perdón. Para que la gente entienda, es que, mira, ahí está la idea central, de vos lo has puesto así textual, ¿no? Yo solamente le he puesto como una duda, pero para que la gente entre en contacto, en contexto, perdón, en contacto también con la realidad, ¿no? En contexto, narcomaderas. Yo sé que muchos han estado siguiendo más o menos las noticias, pero me gustaría que puedas plantear o decir por qué la preocupación y qué significan las narcomaderas en este caso concreto, que es el que te ha provocado para hacer el artículo, Alejandro. Yo creo que fue recordar varias cosas, ¿no? Hace unos 15 años atrás, más o menos, la embajada norteamericana recibió una llamada diciendo de que en una caja de uvas que exportaban de Chile tenía cianuro. Y efectivamente lo comprueban y tenía de un racimo dos uvas con cianuro. Dos. ¿Qué le significó a Chile eso? Transcurrieron más de 10 años para restablecer ese mercado a Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo cuando leí y vi, y me impactó, digamos, me impactó porque además el tema de madera tiene que ver con Oriente Boliviano, ¿no? Me impactó lo que... y cómo se fueron dando las circunstancias, digamos. Y es un periodista cruceño que retoma y reflota la información pasada en una coyuntura también muy particular. Yo creo que la criminología debe estudiar todas las aristas, ¿no? Pero fundamentalmente en el lado de la criminología, en concreto forense, se debe insistir en el alto tecnicismo y profesionalismo. Por eso es que aludo al tema de la bata. No es solamente disfrazarse de laboratorista, sino hay que ser laboratorista. Solo para darte un dato y una comparación.
En Brasil, hace poco retuvieron unos camiones con esta madera dura, muy dura del oriente, cuchi, el cuchi. Solo para contextualizar, el cuchi lo pones décadas en el agua y no se pudre, no se llena de hongo, no pasa nada, es demasiado dura. Al laboratorista de frontera puso el reactivo y tardó y dio positivo. Pero ahí viene la diferencia en actitudes. Por eso digo de la bata, en actitudes. La policía especializada del Brasil, junto a la DEA, que también operan, no conforme con esa prueba por la tardanza del reactivo, porque la eficacia de un reactivo es si en 2 segundos, 3 segundos da reactivo, es como cuando le echan a la cocaína, ¿no? Al polvo, digamos. El reactivo es inmediato. Aquí demoró, entonces, por responsabilidad, los brasileños la mandan a Sao Paulo, a sus mejores laboratorios, y la DEA la manda a Norteamérica. Estamos esperando resultados. Fíjese, es un tema de diferencia de actitud. No dijeron, aquí hay tantas toneladas de madera, por lo tanto, si sacamos el 10% que puede absorber o no, serían tantas toneladas de cocaína. Ahí está. Ahí hay un laboratorista que no necesita bata, y que es responsable en su información. Porque en Chile directamente fue la gran conferencia de prensa se da ese dato. Primero con maderas, eran 15 empresas, son 15 empresas, maderas duras, ¿no? El Morao, Mara y otras que son muy duras. Y las maderas duras no tienen la porosidad suficiente. A diferencia, por ejemplo, de decir, y por eso pongo el ejemplo, en una cárcel norteamericana veían que moría gente, ¿no? Y al final, después de 2 o 3 años, descubren que eran una nueva droga que llegaba en papeles, en los libros, en los documentos de expedientes para firmar, y ellos lo comenzaban a consumir y morían. O sea, el papel es poroso y hay maderas porosas. El pino es poroso, por ejemplo, ¿no? Es blanda. Nosotros tenemos el super blanda, que es la balsa, ¿no? Ahí sí se puede impregnar, pero hay una diferencia laboratorialmente. Si se impregna una madera, digamos una madera, impregnar significa someter laboratorialmente o sea, primero la madera para que sea lisa, se la corta y se la seca, ¿no? Así sale de los camiones. Entonces, para impregnarla tenés que sumergirla bajo técnicas muy específicas y usualmente los bordes te demuestran que ha sido sumergida en químicos diferentes porque comienzan como a arruinarse, digamos, a hacerse porosos los bordes. Y en estos informes, por lo que me metí a los medios de comunicación chilena y vi la entrevista, la conferencia de prensa, ninguno de esos daba esas señales. Es más, digamos, las empresas llegan a ese puerto, ahí viene la primera prueba porque en noviembre, diciembre hacen la primera retención y comienzan a retener, digamos, a que el ingreso genere una cola larga de madereros, ¿no? Para ir haciéndole la prueba. Entonces algunos empresarios cambian de puerto. De esa misma madera que salió, por decirle a una de las empresas, Liguria, que es una de las que sale y se va a otro puerto.
y despacha en otro puerto. Es más, esa misma empresa despacha vía Santa Cruz hasta Estados Unidos vía España. O sea, yo puedo aceptar que ya la DEA en Bolivia, porque la DEA está funcionando en Bolivia, en el tropillo que salga la madera, a vista y paciencia de la FELN y de la DEA, está bien, digamos, vamos a ser malos con nuestro país, que no hay controles porque hay muchos casos, pero que llegue a Madrid y que en Madrid la policía, los técnicos, los científicos que están allá acompañando a la policía antidroga, pase eso y después va hasta Estados Unidos y se queda en Estados Unidos y pasa en Estados Unidos, ya puede. O sea, es un insulto a la inteligencia eso, ¿no? Por eso es que me pareció fregado. Lo vi primero como la variable de, claro, el nuevo presidente ha tenido un discurso antiboliviano tremendo, con razón o sin razón, con razón o sin razón. No vamos a entrar a discutir temas políticos. Es más, se dio una confrontación con el entonces candidato Rodrigo Paz cuando ofrece legalizar los autos chutos, que una buena cantidad viene de Chile y que se cambian por droga, por un trata y tráfico de personas, por comercio, digamos, ¿no? Todo lo que es la línea blanca o toda la parte del contrabando se intercambian. O sea, es parte de aquella estructura muy fuerte que hay en Bolivia y en el mundo, ¿no? El Tren de Aragua, de una cárcel la dirigían en Venezuela. Entonces, las organizaciones se complejizan. Entonces, eso ha significado una variable que me llamó la atención y la otra, obviamente, lo que siempre se dice, ¿no? La DEA ha entrado a partir de marzo, aunque formalmente se firma el acuerdo en marzo, el del escudo de las Américas, entonces tiene que entrar a hacer buen papel, pues, ¿no? Escobita nueva, barre bien. Entonces, son muchas las variables que van sucediendo en Chile, pero ni la DEA se ha pronunciado coadyuvando la labor de la policía antinarcótico y del fiscal fundamentalmente de Chile, de ninguna manera. Y eso llama la atención también. ¿Por qué no se han pronunciado? Porque cuando hay esas situaciones, por ejemplo, que va dirigida a distintos países de Europa, ya viene la policía especializada de Europa, ¿no? De Europa a verificar aquello, porque tiene un destino. ¿Y por qué viene a verificar? Porque necesita saber quién es el destinatario para investigarlo, para ver qué red hay, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer al berrés, como dicen las nuevas generaciones, al revés? Nosotros deberíamos decir, a ver, las empresas esas, muy bien, las empresas, aquí están sus estados de cuenta y tiene un depósito, una transacción indebida. Ese es otro dato ya. Ya no es solamente la prueba primigenia, pero además Chile debía haber llevado de ese puerto a su mejor laboratorio en Santiago de Chile, a su mejor laboratorio para verificar y para corroborar y hacer exactamente lo mismo que hicieron en Brasil. La DEA, la Unión Europea con su policía especializada y todos los países de destino o las regiones o los continentes de destino deberían hacer exactamente lo mismo, porque llevar la prueba para reforzar una investigación al destinatario o a los destinatarios para hacer la investigación, eso es profesionalismo, que es lo que reclamo en el artículo. Porque siempre he reclamado, Maguicita,
Aquí nosotros vemos que la policía durante años agarra al que traslada, digamos, al del camión o al pisacoca. Sí, pero no se investiga a quién está beneficiando, no se investiga en el sistema financiero qué hay, qué está pasando. Si esa persona que está vinculada a todo esto tiene cuentas o no tiene cuentas. A vos, a mí, a todo, cuando vamos a hacer una transacción de 1.000 bolivianos o $1.000, ya nos dicen de dónde viene, de qué proviene, para qué es. Nos hacen toda Exactamente. esa pregunta, pero hay otros que no le hacen las preguntas. Entonces, con eso quiero indicar además que hay indicios y hay pruebas. Un indicio es ya dio positivo, es un indicio. Alarma, alarma. Muy bien. Entonces, separemos e investiguemos. Llame a la policía boliviana, llame a los españoles si el destino era para España, llamemos y veamos, investiguemos esto, porque si hay un indicio, reafirmemos con otras pruebas. Si esa empresa está entre la lista negra, digamos, de tráfico, esos personajes están, entonces ya hay una serie de elementos que configuran plenitud en la prueba. Y acá en Chile no lo hubo, de ninguna manera lo hubo. Entonces nos llama la atención, nos llamó la atención, por eso escribimos y reclamamos que se muestre mayor profesionalismo, no solamente que se pongan la bata, sino que sean profesionales en mostrar algo y que no hagan lo que con ellos hicieron, con los chilenos, con las 2 uvas de cianuro, ¿no? Porque eso puede significar que toda la clientela de los madereros no quieran, pues se asusten y se alarmen y no le compren. Entonces, puede significar que mucha gente se quede con su madera hasta esperar a que los bloqueos imaginarios o los imaginarios cambien de imagen y sean más benevolentes. Entonces es un conflicto profundo, porque tiene que ver no solamente con el empresario, más allá de que uno cuestione o no el tema forestal, más allá de eso, pero hay familias también que viven de eso. En Santa Cruz, cuando se va a una zafra, no solamente es el propietario, pues el que gana el camionero, gana el que vende comida, gana el que hasta el lavaauto que le cuida el auto cuando viene con su dinerito ganado, estaciona su vehículo para hacer compras. Es, es una economía más horizontal que la que caracteriza, y por eso caracteriza este tipo de visión en Santa Cruz. Diferente es el extractivismo, que es muy vertical y gana solo el de arriba, ¿no? Y acumula mucho dinero. Los de abajo ganan miseria, menos del salario mínimo y son sobreexplotados. Por eso me indigna también. Y creo que, Maguicita, vos me has conocido, soy foforito, indignado, cambita humilde, que se indigna muy rápido. Decímelo a mí. Pero primero te quiero compartir aquí dos comentarios, ¿no? María Esther, que es mi querida María Esther Rodríguez, siempre está atenta a nosotros, me acompaña, es mi más fiel compañera, te está mandando bendiciones y muchos saludos y cariños. Tenés que hacerte la amiga, por favor, ¿ya? Por favor, por Cruco favor. Andrade está diciendo, Chile lleva deteniendo carga desde noviembre. Hasta ahora no ha denunciado a nadie ni ha mostrado un solo gramo. El fiscal chileno tiene un objetivo político ligado al Foro de San Pablo, dice Cruco. Bernardo Valdivia está recordando, claro, el tema que tiene que ver con la pérdida de los bosques primarios, los datos claves de la deforestación, las zonas afectadas, en fin, nos está mandando un montón de datos. Y Bernardo Valdivia me ha mandado un enlace que no sé de qué se trata, pero ya lo veremos después. Digo, las preocupaciones de la gente.
has tocado muchísimos puntos que creo que vale la pena ponerlo en contexto. Primero, voy a partir de la responsabilidad que tenemos nosotros como periodistas o como medios, ¿no? Yo recuerdo que cuando sale la primera noticia, más de 1.000 no sé cuántas toneladas en cargamentos de madera, donde estaban impregnadas de cocaína, fueron detenidas por Chile. Y en ese momento nadie se puso a pensar cómo un cargamento de tal tamaño ha sido detectado en un solo operativo. No, en la misma noticia ya decía, ¿no? Fue un proceso de una investigación que venía realizando desde hace 6 meses, pero eso se fue sabiendo a medida que transcurrieron los días. Solo después que vos te parás, en mi caso, digamos, escuchando muchas cosas, sobre todo quejas que me han hecho llegar gente que está en el sector maderero, y no porque pretendan, conozco quiénes son, no es porque pretendan salvar a un pichicatero, un narcotraficante, sino preocupados de cómo les está impactando en este momento todo este escándalo al sector. Y me dicen, a ver, Maggie, un proceso de 6 meses de investigación, que eso es lo que dicen, ¿no? Usted puede creer que tras el primer hallazgo, sin saber qué es lo que puede venir, lo van a estar guardando hasta que se acumulen 6 o cuántos operativos. Muchas interrogantes. Y lo que vos mismo planteas no es que se quiera descartar de que puedan existir miles de formas, porque la mafia que está envuelta pues se inventa mil y una, ¿no? Para traficar drogas. Pero todos estos elementos continúan fortaleciendo o dándote pie para cuestionar muchas cosas de fondo, que es la que vos estás planteando. A ver, exactamente, separémosla. Primero, como activista, soy crítico del tema forestal en tanto y en cuanto no se enmarque en la ley, un primer elemento. No estoy aplaudiendo a nadie ni criticando a nadie. Si se enmarca en la ley forestal y se aplica y tiene los permisos, etcétera, etcétera, eso es una cosa. Lo que estoy planteando es la necesidad de un análisis y de una responsabilidad en la versión pública. A ver, hay maderas blandas, usualmente, ¿qué es lo que hacen? Se perforan y se mete la droga. O sea, se taladran y se mete la droga. O cuando son maderas prensadas, entre medio se mete la droga. Pero acá son tablones secos de madera dura, ¿no? De madera dura. Si se quiere, porque además la tesis del fiscal y del comandante de la Fuerza Naval que estaba ahí era que estaba impregnado, no estaba perforado, impregnado. Cuando las maderas duras se la pretende impregnar, además del tema del borde, queda una laminita que uno con el dedo puede sacar la muestra. Con el dedo puede sacar la muestra, porque no penetra, no penetra. Entonces, ese es un segundo elemento. Un tercer elemento es que sí se ha acumulado, eso es cierto, pero así acumulado, ellos hablaron de una cantidad, primero de droga y de madera, ¿no? De madera está bien, de droga. Y yo la contextualizo, no somos ajenos al tema de la droga, no es el primer artículo o la primera investigación que uno hace y critica al mundo de la droga, que además penetra tantas cosas. No vamos a entrar en esa discusión. Más que la madera. Mucho más que la madera, mucho más que la madera. Pero si sumamos, digamos, las toneladas que dicen en Chile, las supuestas toneladas, si le sumamos, si aplicamos esa misma premisa del 10%, dijo el fiscal de Chile, conservadoramente vamos a decir que hay un 10% del peso
de la madera y por eso sacó 108 toneladas. Si lo aplicamos la misma premisa al Brasil o a la Argentina, eso significaría que en Bolivia tendría que haber duplicar las zonas ilegales de coca, que hay zonas legales, pero también se calcula entre 12.000 y 14.000 hectáreas de excedentarias de coca, que es de donde se desvía para la cocaína. Entonces, ahí uno se dice, pero Bolivia no tiene esa cantidad. O sea, no podría ser el abastecedor. Y ahí viene la teoría, y ahí debo entrarme de repente a un borde político, pero que lo cuestionábamos cuando, siendo criminólogos o políticos, decían el anterior régimen que estuvo 20 años, no, Bolivia es país de tránsito, Bolivia es país de tránsito. Claro, yo lo lecturaba como quieren justificar una zona donde se sobreproduce coca excedentaria o ilegal, ¿no? Y no es así, no es tan así, digamos. ¿Por qué Perú? Yo cuestiono, no es que no haya, pero que Perú saque su coca, su pasta base y la traiga a Bolivia para cristalizarla, darle valor agregado, cuando Perú tiene puertos marítimos, ¿no? Y tiene una selva infinita, mucho más que la boliviana, para sacar y llevar no solamente al Perú, llevar a Ecuador, llevar a Colombia, salir por los puertos marítimos del Pacífico, ¿no? Por qué va a tener que venir por Bolivia? Si aquí se cristaliza, digamos, se cristaliza y así se justificaría esa cantidad de producción para llevarla a Chile, a la Argentina o al Brasil y por estas vías a otros países. O sea, muchas cosas pierden sentido. Por eso también lo aludo, ¿no? Muchas cosas tienen sentido. Creo, Maguicita, que los bolivianos, los cruceños, no nos estamos sincerando en muchas cosas. Decimos las cosas simplemente por decirla, por justificar y le hacemos un sesgo. Y ese sesgo hace daño a la realidad, porque muchas veces repetida esa teoría, porque la he escuchado durante años repetirla y la he combatido públicamente, esa teoría, parece que moros y cristianos la aceptan, cuando no es tan así. O sea, ¿por qué Perú? ¿Porque Perú acaso tiene la mejor fuerza de lucha antidroga de Sudamérica? No, mentira. Hay corrupción en esa policía como la nuestra. Porque tiene los mejores fiscales. No, hay corrupción tanto como la nuestra. Porque su poder judicial libera narcos. Hay corrupción como en la nuestra. ¿Cuál es la diferencia con Perú? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, esas son las cosas que uno se pregunta y que debiéramos discutirla para generar mayor conciencia, digamos, sobre la temática y el efecto que puede tener. Yo repito, a mí me impactó la competencia desleal hace 12 años más o menos que lo leí de esa llamada. Mister, hay un paquete de uva con cianuro que va destinado a Estados Unidos. Investigan, ¿no? Sí, encontraron dos uvas, Maguicita, solo dos uvitas de las buenas uvas y de todo el vino que ha desarrollado Chile. Porque donde se ha desarrollado fuera de la Argentina, que es el tradicional, Chile es el otro gran exportador, productor y exportador, y le perjudicaron uno de los mejores mercados que era el norteamericano. Y es más, los demás mercados sospecharon a partir de eso. Y esa consecuencia económica le va a significar, no al dueño de la uva, le va a significar al que cosecha, al que transporta, al familiar, a la economía del país. Cuando está, pues todo el mundo la ataca, Maguicita. Este es el país de los bloqueos. Todos se creen que pueden pararse delante de tu puerta y no dejarte salir, digamos, ¿no? Y te dicen además que es su derecho a la protesta.
y lo vemos en personas que tienen abarca y otras encorbatadas. Y no vamos a decir nombre porque es un tema de las últimas 48 horas ese tema. Pero creo que debemos sincerarnos en el manejo de la institucionalidad. Yo creo, por ejemplo, que aquí el empresariado, entre ellos los forestales o los exportadores, deberían donar por un laboratorio último modelo, un Ferrari de laboratorio para que dé muestras eficientes y que salga con una certificación y que ese laboratorio sea avalado por el laboratorio de laboratorios que está en Francia, porque hay una organización europea y mundial allá donde se mandan las pruebas, super pruebas. Entonces, si avala a ese laboratorio y capacita a este laboratorio, vamos a evitarnos problemas. También hay una responsabilidad empresarial e institucional, porque la policía no puede echar una gota cuando sabe que su reactivo es malo. Yo vuelvo al ejemplo del artículo, el guantelete. Hasta los años 80, pues el guantelete, vos estabas caminando por la calle, como dice la salsa de este panameño, y te encontrás con un muerto y te hacen la prueba del guantelete, pero sí, pero en la esquina anterior hiciste pipí, ¿no? Y te daba positivo. Por eso que quedó se sofisticó la prueba del guantelete, pero se le generaron muchas dudas porque muchas sustancias pueden provocar la reacción en el guantelete, lo mismo que en cualquier lugar. Las pruebas que se hacen deben ser muy profesionales, no solamente tener la bata, tener un buen laboratorio, y eso es responsabilidad de todos. Que ahí hay un punto, creo que central, que debería ser de preocupación, ¿no? ¿Qué herramientas tiene Bolivia para poder contrastar ese tipo de exámenes que se hacen en los laboratorios? No sé, vos me los dirás. Pero Bernardo está nuevamente acá comentando y dice, el informe de monitoreo de 2024, presentado en diciembre de 2025, reportó un alza del 10% en los cultivos superando las 37.000 hectáreas. Se estima que Bolivia tiene un potencial de producción de hasta 394 toneladas de cocaína, considerando la totalidad de la coca producida. Dice que esta es una fuente de Naciones Unidas contra la droga y el delito, la UNODC. Recordemos que en 2006 la producción de coca estaba en 27.500 hectáreas y se producían 95 toneladas de cocaína. Bueno, son datos ahí, y cómo uno lo puede trasladar estos datos, Bernardo, a la coyuntura actual y vincularlo a este tema que estamos hablando de narcomaderas, porque aquí no se trata de negar que existe droga, que hay narcotráfico, ¿no? Que hay contrabando, en fin, estamos hablando específicamente de qué es lo que está ocurriendo porque de repente se ha puesto de moda la narcomadera. No, Cada 2 semanas hay algo que tiene que ver con las así, narcomaderas. buenos datos que está arrojando porque los manejo también. Poner 2.000 más, 2.000 menos hectáreas excedentarias tiene incidencia, pero es mínima. Él habla y Naciones Unidas la señala, son 300 toneladas año de producción de cocaína. Sí, pero de 300 a 1.008 toneladas que dicen los chilenos, solo en Chile, 1.008 toneladas. Por Dios. O sea, estamos hablando se acumuló 3 años, más de 3 años la cocaína en Bolivia para enviarla con 15 empresas. No es racional, eso es un insulto a la inteligencia. Porque además el narcotraficante tendría que comprarle la madera ya fiscalizada, llevarla a un laboratorio, que esa es una tesis que surgió y me pareció muy mirándonos el ombligo de alguien de Santa Cruz. Decía, es que en el Alto tienen los grandes almacenes y ahí toda esa madera la metieron y la procesaron con cocaína, la sumergieron en cocaína. Claro, esos son los sesgos regionales, así como hay opinadores durísimos en la zona andina que los vemos a cada instante.
y lo escuchamos y nos indignamos, también desde acá había ese sesgo, pero no es lógico eso. Cada empresa tiene su destinatario. Sale, digamos, su producto ya con una trazabilidad, se llama, ¿no? Una hoja de ruta hasta su destinatario. Entonces va pasando por distintos lugares y se va tachando de que va pasando y está siendo inspeccionada. Pero de ahí a amontonar toda esa manera, de ahí a acumular más de 3 años la cocaína producida en Bolivia, no pues. Si Marcet del año pasado o cada año se tiraba media tonelada, era media tonelada, 500 kilos era lo que decía él, media tonelada. Pongámosle, exageremos, 1 tonelada que comercializaba. Entonces, ya es menos, en estos últimos años, en estos últimos 3 años, -3, -4 toneladas. Pero de ahí a 1.000, Maggie, no, no es, no es dable, digamos. No es dable, no es lógico. No es lógico. Y muchos también no conocemos cuál es el proceso para exportar madera, ¿no? Hasta puedo creer de que le metan dentro de la carga los paquetitos, que es lo que pasa, digamos, cuando la metes en la maleta, en fin, pero en cantidades mayores. No sabemos cómo es el proceso Se de la sabe, Maguicita. preparación de la... No, digo, en general. En ¿No? general, sí. Nosotros como público nos pueden decir cualquier cosa porque no Sí, sabemos eso es cómo verdad. se trabaja, cómo se hace para poder exportar, qué certificados hay, qué fiscalización, cómo llega a puerto, cuál es la... En fin, muchísimas cosas. Usualmente el método es perforar la madera y meter droga ahí. Usualmente, ¿no? Por eso, volvamos con el mismo ejemplo de esa empresa que cambia de puerto donde estaban haciendo cola y la pasa por otro puerto chileno y exporta. Y la misma empresa que tiene una retención ahora en Santa Cruz, tiene una retención porque el pretexto fue, sí es una de las empresas investigadas allá, no, pero esa madera no le comprobaron absolutamente nada. Pero antes había hecho un envío. Y lo digo porque es hijo de un amigo que ya es fallecido. Su mamá era mi compañera en la facultad, muy amigo de mi hijo, y me mandaron la foto en Estados Unidos, Maguicita, en Estados Unidos, cuando llegó después de salir de Santa Cruz, después de pasar por España y pasar todos los controles, llega a Estados Unidos y le perforan, digamos, esta es la puerta, le perforan distintos lados para ver si hay droga. Perforan así como con taladro para ver si hay droga, porque ese es el sistema. Si es madera compresa, digamos, pueden echarle láminas o ponerle, hacerle cavidades, echarle la droga y encima de esa poner otra lámina. Entonces, por eso la perforan. Yo las tengo esa foto. Y justo en una charla familiar, mi hijo me dice, ¿te acordás de? Claro, claro, claro. Amigo, su papá es fallecido, muy amigo. Mira, esto le ha pasado. Y, y esas son las preocupaciones. O sea, eso es lógico, que perforen, que investiguen, pero que investiguen, ese es el tema, que investiguen. No que digan, porque, no sé, pues el perro olió, no sé. Yo lo que sé, digamos, información off the record, es que los protocolos establecen que cuando se detecta algo en un puerto, se llama a las policías especializadas del destino donde va esa mercancía, Ajá. ¿no? Entonces, para hacer cuerpo común, ninguno de ellos ha corroborado esa prueba de Chile. Off the record. No la tengo como comprobar y lo reconozco, pero no lo han avalado. No lo han avalado.
A diferencia del Brasil, del Cuchi, donde la DEA dice, no, no me es suficiente. O sea, porque claro, era en una aduana la prueba y su sustancia debe ser vieja. Vamos a seguir con el imaginario negativo, China de quinta, ¿no? Y no produjo la reacción debida. Entonces, ante la duda, vamos al laboratorio en California y el otro en Sao Paulo. Eso es responsabilidad. No vamos a decir que hay tanta droga, que se ha incautado droga y menos cantidad de droga, porque no lo sabemos. Porque además de dar positivo, hay que ver para calcular la cantidad de droga que puede estar impregnada, hay que ver cómo se va a rescatar. Y ahí es donde se calcula la cantidad de droga probable. No decir, vamos a ser pesimistas el 10% porque hasta el 20 o 30% puede ser. No, pues si fuese el 20% serían 2016 toneladas de cocaína. Y si es el 30% serían 3000 toneladas. Imposible, imposible, Maggie. Es un insulto. Preocupa porque las cosas, las bolas van creciendo en ese sentido, ¿no? Y tampoco veo una claridad de parte de las autoridades nuestras para plantear esto. O sea, ya se da prácticamente por hecho, es más, estamos colaborando, ¿no? Estamos haciendo las investigaciones de manera conjunta. No ha habido, al menos, yo no he escuchado de repente, ay, ojalá que si hay, me lo comenten ahorita, o no sé si vos habrás leído una posición del gobierno como diciendo, no estoy negando que pueda haber contrabando, pero a ver, veamos de qué se trata, ¿no? Porque aquí hay un sector que está siendo directamente afectado porque nosotros generalizamos, ¿no? Son todos, es como que uno diga, a ver, los bolivianos muchos son utilizados, dicen las mulas, ¿no? Para llevar droga a diferentes partes. Bueno, resulta que todos los bolivianos que viajan hacen lo mismo. Estoy poniendo un ejemplo que de Sí, sí, repente sí. nada que ver, pero la idea es esa. Mi preocupación también está ahí, ¿no? ¿Qué está haciendo, qué es lo que ha dicho el gobierno en relación a un tema tan grave? Y la otra pregunta es, ¿por qué o quién podría tener un interés así maléfico, malvado, perverso, de decir voy a aprovechar esto y voy a fregarle el negocio a Bolivia con la madera y voy a hacer de todo para, iba a decir una mala palabra, pero me voy a contener? ¿Qué podría haber atrás de esto? El domingo una amiga me decía, Maggie, lo que me han dicho es que ya no tiene solamente que ver con intereses de afuera, ¿no? Por ejemplo, un interés de Chile geopolítico. No digo de Chile, está mal dicho porque los chilenos son buena gente. Estoy hablando de un grupo de poder político económico. Me decía, también adentro hay una pelea, ¿no? De algunos sectores que quieren ser los dueños del mercado de la madera y van a cortarle la cabeza a todos los medianos o chicos que le están estorbando en el camino. Y le digo, pero tampoco no me hace mucho esa lógica, porque al final están afectando a todo el negocio de la madera. No, pues fue una discusión, ¿no? El domingo. Vuelvo a la pregunta, ¿qué interés podría haber y quiénes podrían estar interesados en provocar un daño de magnitud, ¿no?, como este? O sea, te voy a dar una cosita, te puedo probar que en un tronco hay y voy a decir que toda la madera de Bolivia, la que está saliendo, está bajo sospecha. A ver, la primera pregunta que hiciste fue, ¿por qué no hay una respuesta contundente? Sí, de parte del gobierno. Desgraciadamente, porque el resto de la clase política, y contextualicemos, se relanza después de que se había dicho en Chile, se relanza en un momento de una coyuntura que era el bloqueo. La lanza un Exacto. periodista, no vamos a decir el nombre, y otros patean de chinelita, digamos, ¿no? De un lado y del otro lado. La clase política trató de sacar beneficio, ¿no? Para inculpar al gobierno de estar vinculado.
la clase política, no vamos a hablar de colores, todos los colores. Creo que nadie salió diciendo, no, esto tiene que investigarse debidamente. No, es que se le vieron todos los peros para indilgar. Ese es un primer elemento. O sea, no hay conciencia en la misma clase política en quienes defienden o atacan al empresariado, por decir, porque este es un tema no solamente empresarial, también tiene una connotación social tremenda, pero no hubo conciencia, hubo oportunismo. Un gobierno, siempre lo hemos dicho, es un gobierno débil. De por sí, el Estado boliviano es para mí, exagerándolo, es un Estado fallido, es muy débil. Lo vemos hasta en los últimos días, las pugnas que hay entre poderes, digamos, Terrible. o los manejos a favor o en contra desde los poderes. Y sí, efectivamente, no ha sido contundente, por ejemplo, el canciller. Tendría que haber salido el canciller pidiendo o pidiendo a Naciones Unidas, a la DEA, de la cual es parte ya como el escudo de las Américas, que envíen a laboratoristas de alto nivel. Debería ser contundente. Nosotros respetamos la soberanía de Chile, pero somos parte involucrada. Bolivia es parte de su comercio exterior, aquello tiene que ver con el PIB nacional, por lo tanto, el aparato del Estado le interesa que se verifique aquello. Y debía sacar la foto reuniéndose con la representante del UNODOC, que es de Naciones Unidas para la lucha contra el narcotráfico, de la Unión Europea, que tiene una policía altamente especializada, y de la DEA, diciéndole, necesito colaboración, y llamando al embajador de Chile a esa reunión para que se viabilice aquella puesta de bata del gobierno, pero con altos peritos, digamos, con otro nivel. Tampoco hubo, ¿no? Entonces, obviamente, por eso digo, es parte de nuestro Estado fallido. Si los simples mortales, los bolivianos comunes y corrientes, los Alejandro Colanzi, que caminan por la calle, el Estado no los ampara, imaginemos, no a otros, digamos, ¿no? Hay que sacarle la ventaja en una coyuntura política, le sacaron ventaja, sin decir nombre, le sacaron ventaja y criminalizaron, profundizaron en la criminalización. Le hicieron el juego a digamos, a los intereses particulares del fiscal, del comandante, no sé pues de quiénes, en Chile, ¿no? Si estamos en la tesis conspirativa, démosle cuerda a la tesis conspirativa. Claro, Kuz fue un fehaciente crítico de Bolivia y en el tema de tanto de drogas como contrabando, trata y tráfico de personas, etcétera, etcétera. Ha sido, es y será. Esa es su línea. El fiscal de repente tendrá pues aspiraciones propias, digamos, pero son variables que uno no conoce. Pero en Bolivia, las circunstancias posibilitaron, por la coyuntura política que se vivió durante 50 días, criminalizar aún más. Criminalizar aún más. Eso es un aspecto. La otra pregunta, que ya a mis 67 años ya yo no me acuerdo cuando me hace dos preguntas, es como dice No, mi hija. era, ¿qué intereses pueden haber atrás de esto? ¿No? Porque Normalmente, aquí te meto de contrabando algo que nos dice María ya, Elena Muriel. Habría que hacerse la siguiente pregunta. ¿A quién o a quiénes les interesa que estas 15 empresas pierdan su exportación y sus áreas de manejo? a ver, yo siempre, la política es economía y los actos de las personas son intereses y los intereses usualmente se traducen en economía, Maguisita. Como criminólogo,
todos tenemos una motivación o una visión para hacer algo o dejar de hacer algo. Y obviamente en el mundo del narcotráfico vemos que una línea para afianzar su, su comercialización, denuncia a la otra. El pacto que hubo famoso en México, por ejemplo, ¿no? De los grandes carteles para combatir a los medianos y pequeños carteles, ¿no? Cualificaron su pacto y aumentaron la cantidad de droga. Deshicieron a muchos carteles. En Bolivia normalmente sucede lo mismo. Digamos, conozco de que otra línea está mandando droga con fulano, mengano y va a salir en tal avión, lo denuncio, porque además es distracción para lo que yo estoy enviando, ¿no? Se distrae y esto hasta las mismas líneas tienen su señuelo falso que denuncian a uno para que pasen 5. Lo mismo pasa en líneas versus líneas. Lo mismo pasa en el sector empresarial. Yo sé a qué te referís o hay ¿A qué troncos nos está? Yo un troncando poco yo ahí. te decía, ¿no? Pero lo que dice María Elena Muriel, que un poco también ya lo habíamos comentado antes. Preocupante de todas maneras, a ver, tengo aquí varios comentarios, me gusta en la medida de lo posible compartirlo. Bernardo es el que está más activo. Dice, te está mandando saludos por si acaso, ¿ya? Gracias igualmente. Esta madera fue exportada en containers y el despacho se hace en container, donde el control y certificación del despacho de carga de madera para exportación desde Bolivia exige un estricto cumplimiento de normativas forestales, fitosanitarias y aduaneras para garantizar la legalidad. El proceso requiere coordinar con 3 entidades principales: la ABT, SENASAC, la Aduana Nacional de Bolivia, la FELCC, una vez presentada que debería ser abierta en destino, Europa o Estados Unidos, a no ser que se detecte la presencia de mercadería ilegal, que es lo que ocurrió en las narcomaderas en Chile, está diciendo Bernardo. ¿Quién se beneficia? Chile, que puede quemar la evidencia diciendo que son culpables sin verificación internacional y con eso cancelar el tratado de 1904 y comenzar a cobrar el uso del puerto a la carga boliviana, que ahora no paga almacenaje hasta por 1 año. Esto dice Cruco Andrade. María Isabel del Granado dice, la palabra clave es que investigue. No se puede imaginar que toda carga de madera es manipulada para sacar esa cantidad de droga. Ser más responsable con la información que no solo afecta a la empresa, sino que como país nos termina de hundir como narcotraficante. Yo no acepto ese apelativo. Seguros hay, pero no creo que sea en esa magnitud. Por eso, investigar. ¿Y qué dice María Elena Muriel? Dice que la Cámara Forestal, me imagino, o de exportadores, no sé, debería ser parte principal de la investigación. Es la más indicada. Están en juego 15 empresas nacionales. Debe ser la Cámara de Exportación y la Cámara no Forestal. Mira, preocupaciones hay. Pasa mucho por la información, ¿no? ¿Cómo estamos informando nosotros? Creo que uno de los grandísimos problemas que tenemos como periodistas, como medios, como comunicación en general, no es que sea un problema nuevo, pero se ha profundizado con el tema de las redes y la competencia y el TikTok y la inmediatez, es que no estamos siendo rigurosos en el momento de dar una información. No nos planteamos, a ver, 1.100 toneladas, ¿cuánto es, no? ¿Qué representa esto? O sea, preguntarnos no, automáticamente porque quiero ser yo la que dé primero la noticia, ni pienso quién es que le meto. Y ahí va. Me estoy acordando, nada que ver con narcomadera, pero como fue Messi el afectado, pues ahí salió a luz pública. No sé si has estado al tanto, Flor, creo que no me acuerdo ahorita cómo se llama, esta periodista mujer que tenía un programa, digo tenía porque ya no va a ser solo que no tiene ese programa, prácticamente La que nadie dio la va la a noticia de la escuchar. muerte del papá La de que dio Messi. la noticia de la muerte del papá de Messi.
Rating. Bueno, por eso te digo, estoy poniendo ese ejemplo Sí, sí. para demostrar que eso puede ocurrir. Claro, el impacto no es tanto como el de Messi, porque Messi es la figura internacional, ¿no? Pero es un problema. Y lo otro sobre lo del gobierno, en parte puede ser desidia, en parte puede ser porque también hay intereses comprometidos. Uno tiene que plantearse todo, ¿no? Que puede estar en el juego de esta especulación que estamos haciendo, quienes se favorecen, o también una forma de complejo, pues, ¿no? Mejor no digo nada porque me van a decir que estoy apoyando al narcotráfico. En criminología y ante un delito, la lógica es dudar de todo el mundo, ¿no? Hemos visto muchas películas de, de investigadores y dudan de todo. Entonces, hay que dudar de todo, pero construir un rompecabezas en razón a elementos y a pruebas que van sumando y van haciendo, constituyendo pruebas. Todos tenemos intereses, Maggie. La periodista, esa periodista seguramente quería ser la reina del rating y lanzó esa nefasta noticia, ¿no? Como han habido muchos, la muerte de Vicente Fernández, creo que fueron unas 50 veces que se adelantaron algunos. Eh, y entrando a los juegos de intereses, puede ser, todo puede ser en el juego de intereses de que unos quieren aprovecharse de repente implicaría, digamos, estoy razonando que si una empresa es declarada culpable, le quitan hasta la zona forestal, porque son La dotaciones. concesión que tiene, ¿no? La concesión, bien, ese es el término. Pero de repente hay alguien que puede estar deseando esa concesión. Aquí pasó un hecho grave en los años 90. Alguien en La Paz tenía interés en el manejo de los casinos cuando se manejaba desde Santa Cruz y con una de las mafias italianas, una de las tantas mafias italianas, no vamos a decir nombre, pero uno tenía interés en que otra mafia no Mm. italiana, en alianza con ciertos poderes económicos de La Paz, poder marginarlo. Y ahí se crea una teoría conspirativa, digamos, ¿no? Que dio o no resultado, esa es otra discusión. Entonces, vuelvo a decir, siempre es un juego de intereses, siempre es un juego de intereses. El ser humano, el Homo sapiens se mueve a partir de los intereses, acumula a partir de los intereses. Los neandertales no acumulaban, los neandertales fue el último tramo del aborigen bueno que se habla mucho. Comían, cazaban, comían y después volvían a cazar, pero no acumulaban. Pero el Homo sapiens se ha caracterizado por poner zancadillas para ganar una carrera, por acerruchar el piso, por tener más espacio. Entonces yo no descarto nada de lo que están mencionando. He escuchado también esa versión de quienes quieren acaparar las empresas grandes, las, las áreas forestales grandes, también. Yo no lo descarto. Pero ese es otro tipo de discusión que tendrán que develarse entre los empresarios y ellos tendrían que investigarlo. Lo que aquí estamos viendo es que hay una posición de Chile eh, y hay una situación concreta y que repercute en una economía tan raquítica, Maguicita, tan raquítica, pero tan raquítica que no sé si será virus, esta piedrita en el camino nos hace tambalear, nos hace tambalear. Porque exportación significa divisa, exportación significa trabajo, el pan de cada día para familias que trabajan en el campo recortando,
no sé, pues todas las funciones, digamos, que hace el tema de la madera. Eso significa para nosotros. Es un tema de sobrevivencia en todos los niveles. Entonces es doblemente criminal que esto suceda. Es doblemente criminal. Peor si hay intereses nacionales que puedan estar poniendo zancadilla. Peor aún, peor aún. Terrible, terrible. Ahora, una pregunta más sobre este tema, pero te voy a despedir con algo que no tiene nada que ver, pero que un poquito hacía referencia cuando hablabas de abarcas y corbata. Mira que no me he olvidado de ese, de abarcas y corbata. A la gente que es joven y no conoce, Alejandro tuvo un momento, un periodo de su vida tan interesante. Hasta ahora lo tengo por ahí, el librito de La Granja de Espejo, de qué se tratará, ¿no? Que de eso podemos, me encantaría mucho Perdón, hablar de eso, de La Granja de Espejos, digo, que nada que ver con lo de ahorita, cuando vos digas, yo estoy. porque me gustaría recuperar la memoria de eso y ponerlo en contexto de lo que está pasando ahora, pero eso es otro tema, la dejamos a la gente picadita con La Granja de Espejos. Y te voy a Una, picar más, y te a voy a ver, picar más, te voy a picar más, porque la segunda edición que la tengo publicada y que te la puedo llevar como obsequio, el prólogo a manera de introducción que yo hago es lo que pasó después de lo que estuvimos, porque ujú, vos estuviste involucrada también, claro, fuiste de estaba las con mi gestoras panza todavía ahí. con tu panza, pero todo lo que pasó fuera de lo que hicimos, todo lo que pasó, los entrengulis políticos, los he escrito y te puedo llevar la segunda edición, digamos, que está más Y mira, enriquecida. alimenta más la necesidad de esa conversación exclusivamente sobre el tema de la historia de la Granja de Espejos, ¿no? Pero vuelvo acá con una última pregunta sobre el caso Narcomaderas y la que te quiero poner de yapa que no tiene que ver exclusivamente, aunque tiene una relación. ¿Qué tendrían que hacer o qué les queda en este momento a las empresas madereras que están afectadas con la denuncia y a otras que están sintiendo también el impacto, que no son, por supuesto, culpables ni están metidas en el circuito del narcotráfico? Porque yo no sé si las 15 empresas o 17, no recuerdo, están todas comprometidas, tampoco puedo decir no están, no, pero al mismo tiempo decir sí son todas. ¿Qué les queda? ¿Qué le queda a alguien que está metido en un conflicto de esta naturaleza y de repente te das cuenta que estás enfrentando a un monstruo? Porque no estás hablando solamente de un tema doméstico casero, ¿no? Es algo que ya es internacional. Y te lo pregunto como abogado, ¿a quién tendría que recurrir o qué me queda? A ver, creo que hay dos, dos etapas en esa respuesta. La primera es para mostrar la fragmentación del sector empresarial. Siempre desde una visión ideológica se ha dicho que la clase empresarial es compacta, que juega a sus propios intereses. Vos has lanzado la idea de la sospecha de que puede ser también complot entre empresarios. Uh Yo no -huh. he visto pronunciamiento, por ejemplo, de Caín, Cocao, ANAPO, la Federación de Empresarios de Santa Cruz, la Confederación de Empresarios de Bolivia, la Cámara Nacional de Comercio, de Industria, las nacionales, o sea, el sector empresarial que se paran y le dicen, gobierno, canciller, esto es lo que hay que hacer, estos son los pasos que hay que dar. No he visto eso, no lo he visto. Entonces, tiene que haber una explicación sociopolítica, seguro, seguro que tiene que haber. Y lo podemos hablar, pero los tiempos son los que corren. Y lo otro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es exigir ante los organismos internacionales la, el sector que representa, sean exportadores o cámara forestal, la participación de esos organismos especializados, que hay, los hay, tienen sede y tienen personas en todas partes del mundo, porque son los que envían cuando hay este tipo de situaciones. Y someterlo
así transparente someterlo al laboratorio. Y producto de esos laboratorios es que se tiene que el fiscal decir, miren, lo siento, nos equivocamos totalmente, parcialmente, o confirmamos. Ah, esa es otra cosa. Si confirman, ahí ya la FEL, la Fiscalía de Bolivia, tiene que comenzar a investigar quiénes mandaron, qué pasos dieron y de dónde proviene todo eso. Hacer todo ese seguimiento, más ¿cómo se llama? ASFI tiene un cuerpo de investigaciones financieras que nunca la toman en cuenta porque no se investiga eso. Siempre me reclamo como criminólogo. La UIF reclama o investiga solo a presión, no de manera inmediata, no automáticamente, no en coordinación con, no. Es preferible quedarse con el depósito a alguien o con el efectivo a alguien y no investigar más. Pero es lo que deberían hacer. En un país institucionalizado es lo que corresponde, Maggie. A ver, me estoy tomando nota de todo porque creo que es importantísimo. Voy a pedir un segundo, estoy en mi casa y alguien me está llamando insistentemente para que abra la puerta, ¿ya? Pero me voy a abrir la puerta con esta pregunta. Sí quiero saber tu opinión sobre lo que está ocurriendo ahorita con el Tribunal Supremo de Justicia y el gobierno. Mientras tanto, anda dándole señales a la gente de qué hay que hacer sobre este tema específico que tiene que ver con narcomaderas para cerrar el temita. Yo digo, y lo he escrito, me bloquea, me bloquea, nos bloqueamos. Es la lógica de la vida pública que repercute en la vida privada. Nosotros, cuando caminamos, comemos algo y un vagonetón de $200,000 o una Corolla de esta destartalada, simplemente el envoltorio los saca a la calle, ¿no? Eso significa que hay más gente que el Estado, que nuestros impuestos inciden en barrer aquello. Exactamente, si eso lo llevamos a todos los niveles, es lo que pasa. Por eso hablaba de bloqueos de situaciones de los con abarca y de los con corbata. Hemos vivido 50 días de bloqueo donde Maggie Talavera no puede trasladarse donde quiere, cuando quiere, que le garantiza la Constitución, el Estado le garantiza que puede trasladarse. A Maggie Talavera, o perdón, no lo vamos a poner porque está guapota y sana, a Periquita Pérez, que tiene una emergencia y no dejan pasar la ambulancia porque tienen que ir a entubarla con oxígeno y la apedrean. Eso se llama la cultura del bloqueo. Yo bloqueo, tú bloqueas, nos bloqueamos, porque terminamos todos bloqueados. Es un país bloqueador. Nos bloqueamos todos. Entonces, cuando yo escuchaba al inicio de los 50 días, antes de los 50 días, decir, no, porque nosotros tienen que venir aquí, al bajar el término típico de sindical, ¿no? El lenguaje sindical. Tiene que bajar a las bases. Tiene que bajar a la base, al territorio, a venir a rendirnos cuenta y a negociar. Eso lo hemos visto también en los últimos días en el tema de corbata. Y obviamente, de repente nos duele más por las similitudes, ¿no? Aunque yo no ejerzo, pero dice Mikey que uno nunca deja de ejercer. Exacto, aquí ya Pero están soy queriendo que abogado vos también. volvás, por si acaso, ¿ya? Pero yo Estoy, no podría ir a bloquear, digamos, en el Tribunal de Justicia,
para que no entre el juez a resolver cosas o los funcionarios. No podría, o sea, porque yo puedo protestar, pero tengo maneras de protestar. Y no necesito una nueva ley contra los bloqueos, que es una falacia, un oportunismo de un diputado, de algunos diputados que he visto. Es un oportunismo simplemente. Ya las leyes, el Código Penal, todo contempla qué hacer, porque es garantizar mi vida, garantizar mi derecho a la locomoción, garantizar mi alimentación y mi dignidad. Lo dice la Constitución, se traduce en el Código Penal, pero ahí está. Cuando 2 o 3 diputados plantearon el tema y generó controversia, yo decía, eso es parte de las demagogias coyunturales y tratar de sacar el oportunismo, lo que hablamos de la periodista que adelantó la muerte del papá de Messi. Es oportunismo. Entonces, los cuerpos del Estado, y ahí debemos aclararlo bien, el aparato del Estado tiene 4 poderes: el electoral, el judicial, el parlamentario y el ejecutivo. Pero hay un primo inter pares que está por encima de el presidente del Tribunal Electoral. No es el presidente del Estado. El presidente del Parlamento no es el presidente del Estado. El presidente del Tribunal de Justicia no es el presidente del Estado. El único que es presidente del Estado, de acuerdo a la Constitución, es el presidente de la República. Es presidente de la República. Hay una diferencia cualitativa constitucionalmente. En los sistemas parlamentarios, el presidente no es nadie. A ver, en Alemania nadie conoce al presidente de la República, porque el Ejecutivo, que es una conjunción de parlamentarismo y ejecutivo, son estados parlamentaristas. El Ejecutivo se somete al Parlamento, pero nosotros no lo somos. Pero hay un presidente de la República. Más allá de que yo lo cuestione o no lo cuestione, de que crea que tiene lo que mis pollos ponen o no ponen, más allá de eso, hay formas de elaborar. Yo digo, si yo quiero, a ver, ¿te recordás cuando vos estabas preñada? Disculpa que utilice ese término, pero a mí me encanta porque creo que es de mucha vida. La vida es muy rebosada de vida, la preñez. E hicimos todo eso. Nosotros recogimos firmas, Maguicita. Recogimos firmas y la llevamos al Parlamento. Y el Parlamento debatió y nos dio la razón. ¿Y por qué, si vemos la Constitución, acaso el Poder Judicial, el Poder Electoral no tienen capacidad de presentar proyectos de ley? Claro que lo tienen. Y va de llano, digamos. O sea, se presentan y debe discutirse. Si el presupuesto es ínfimo, muy bien, el Parlamento lo definirá. No es el Ejecutivo el que define el presupuesto de la nación. Esa es una falacia grande. Y nuestra clase política, desgraciadamente, repite aquello. Yo he sido parlamentario, Maguicita, y yo tenía el poder de levantar la mano y decir, me opongo a esas partidas presupuestarias. Y tenía la posibilidad de negociar. Les apoyo, pero en tanto y en cuanto para este municipio llegue algo, para este municipio o para esta provincia o para este departamento. Porque es el Parlamento el que recibe una propuesta, fíjate, es una propuesta de presupuesto que pasa a la Comisión de Hacienda, se debate en la Comisión de Hacienda, pasa a otras comisiones porque si tiene que ver con varios sectores, y después se va al plenario a debatir. Entonces, ¿por qué no se puede presentar un proyecto? Yo lo digo con el mayor cariño a los electos, a todo mundo electo, y con el mayor respeto. Pero seguir en la cultura de yo bloqueo, tú bloqueas, nos bloqueamos,
es como ¿cómo se llama? La ley donde ojo por ojo, Ah, todos terminamos ciegos. En el bloqueo, todos terminamos perjudicados, todos terminamos perjudicados. Por eso fracasó. Y te voy a decir algo, y de ahí no quiero adelantarme más, digamos, a adentrarme más a la vida política. Yo vi a un líder derrotado políticamente en su mayor fortaleza, que era la calle. Históricamente, nadie lo ha resaltado. Yo vi a un líder derrotado por un, por un, eh, por un David frente a un Goliat, por un David frente a un Goliat. Yo lo vi derrotado. Entonces, insistir en ese tema de bloqueo, yo no creo que sea la salida, más aún cuando se está tratando de entrar a otra etapa. Han sido, sobre todo los últimos 4 años anteriores, han sido nefastos desde todo punto de vista, económicamente, institucionalmente, financieramente, moralmente, eh, todo. Entonces, ¿por qué vamos a echarle gasolina, así sea mala, gasolina al fuego? Vamos a terminar incendiados toditos. decís cosas que pues me provocas a que yo siga, prometo, siempre digo esto, ¿no? Les prometo que son las últimas entrevistas y lo sigo reteniendo a mis entrevistados, pero no puedo no robarte unos minutingos más. Comentarios, sí. Cuando decís, vi la derrota de un dirigente que eran prácticamente dueños de las calles, ¿no? Un Goliat contra un David. Pero digo, y nadie lo dijo, nadie lo resaltó. ¿Por qué? Porque esa derrota fue muy bien camuflada con la ayuda de un acuerdo que para mí fue un compromiso que firmó el gobierno con la COP. Me imagino que te estás refiriendo a Mario Argullo, no creo que me equivoque en el líder que fue derrotado en las calles, o es al revés, No, es Argollo. ¿quién Y es? por, No, Argüello era un alfil, no, no un soldado, un alfil. claro, pero digo, ese movimiento, ¿no? Ese movimiento de los Ese 50 días, movimiento. hay ¿Y un, hay por un qué? líder que estuvo detrás que se le Atrás, escucha. provocando, sin duda alguna. Pero lamentablemente eso que debió de ser planteado como una derrota, gracias a un documento firmado en la Casa del Pueblo, lo transforma por lo menos para la gente, para las bases a las que tiene que dar una respuesta, como una victoria. Eso es solamente como comentario. Lo otro con el tema de la ley antibloqueo. Una cosa es lo que está haciendo, y no solamente Carlos Alarcón, son varios proyectos de ley que hay en la Asamblea Legislativa para antibloqueos, pero también tenemos nosotros en el gobierno departamental de Santa Cruz, ya lo han hecho en Beni, si no me equivoco, no me acuerdo en qué lugar, Tarija, en algún lugar, en Beni ha sido uno de los municipios, ¿no? Que ha llevado adelante y tiene su norma antibloqueo. Estas medidas, ¿no crees que son resultado realmente de esa indefensión de decir, carajo, pueden existir leyes, constitución, lo que fuera, pero yo sigo aquí sin que me defiendan, no tengo quien me defienda, entonces voy a buscar pues nomás la forma en cómo me brindo yo, conociendo, sabiendo de que no tienen la capacidad o la autoridad, ¿no?, coercitiva que tiene por supuesto el presidente sobre las Fuerzas Armadas y las fuerzas del orden, como uno dice. Pero como comentario, ¿no? Es la necesidad. Y esto último, el tema sí me preocupa a mí de lo que está pasando con el Tribunal Supremo de Justicia, las declaraciones que hemos escuchado del doctor Romer Saucedo, que siempre ha sido una persona muy accesible, estoy pidiéndole entrevistas, seguramente que ahora va a ser más difícil, porque yo saqué, ayer fue David Cono, el lunes, ¿no? Una provocación
que está generando un debate y ahí quiero saber a ver qué opina Alejandro. Mi provocación fue la siguiente. Está la foto de Mario Argollo, está la foto del doctor Romer Saucedo y arriba dice de la COP al Tribunal Supremo de Justicia. Encuentre las diferencias. Y pongo dos frases textuales que tienen absolutamente el mismo sentido. A sabiendas que, por supuesto, no voy a comparar el Tribunal Supremo de Justicia con la COP, por la autoridad y por la representación. Pero ahí está mi argumento. Precisamente porque yo creo que el Tribunal Supremo de Justicia es superior a la COP, es que planteo esto, ¿no? No puede el Tribunal Supremo de Justicia equipararse a unas medidas que son más de carácter sindical, porque el Poder Judicial tiene otra connotación, tiene otra responsabilidad. A ver, si hay un paro de justicia, no va a ser pues el gobierno el afectado, ¿no? ¿Qué representa un paro así escalonado de justicia? Le voy a preguntar al abogado. Y segundo, ¿qué recursos tiene realmente que le da además la Constitución? Le pueden dar un montón de leyes al Tribunal Supremo de Justicia para plantear y plantarse y demandar el presupuesto que le corresponde. Te hago esta pregunta porque ya un colega tuyo, abogado, me ha dicho, Maggie, el tribunal tiene este y este y estos recursos para demandar lo que quiere. Le va a costar, no importa, pero tiene estos recursos. Y ahí te libero. Bien, primero, no creo que Argollo ni ninguna de las bases diga de que fue una victoria. Fue una derrota, salieron totalmente. La victoria pírrica es la del gobierno, porque aguantó a costa de 12 millones de bolivianos. Pírrica, pero victoria. Y no solamente Argollo salió derrotado, ha salido el senador suplente, el candidato que fue a la gobernación por La Paz, ha salido derrotado el vicepresidente de la República y fundamentalmente alguien que está en la Ucaeñe, en el Chapare, que era al que me refería. Es la mayor derrota. Nunca había visto, nunca tuvo una derrota de esta naturaleza, nunca la tuvo. Siempre fue victorioso en la calle. El otro aspecto es lo que significaría. Simple. A ver, ¿qué pasa cuando los hospitales paran? Buen ejemplo. ¿Qué pasa? No se me ocurrió ponerlo. Eso. ¿Sabes cuántos cientos de miles de ciudadanos tienen litigios? Solo para hablar en el lado penal, ¿sabes cuántos detenidos hay en las cárceles? Solo el área penal y de detención preventiva, porque eso es apenas una parte del área penal. Son 35.000 detenidos. Solamente en eso. Son cientos de miles de juicios en materia civil, familiar. Imagínate, el hijo del padre que no pasa pensiones, porque para mí es un hijo no de su madre, va a estar feliz, porque va a venir la huelga y no lo van a notificar, no va a pasar nada. ¡Yepu! Como vos Exactamente. deciste, fiesta. La gente, oye, yo creo que hasta suicidio van a haber, porque la gente recurre a la Administración de Justicia en busca de amparo que le da la Constitución. O sea, vamos al origen del contrato social, Maguicita. Vos y yo vivimos, digamos, peleando. Y que no, que esto es mío, que vos dijiste que aquí, que más allá, que atentaste contra mi vida, no contra mi dignidad, y nos ponemos de acuerdo. Y decimos, muy bien, la administración de nuestro conflicto se lo vamos a dejar a una tercera persona, a la cual de nuestro bolsillo le vamos con nuestros impuestos le vamos a pagar para que tenga un equipo y se dedique exclusivamente a resolver los conflictos que vos y yo le vamos a presentar.
Así de simple. Y de repente esa persona dice, voy a seguir recibiendo mi dinero, es poco, pero voy a seguir recibiendo, pero no los voy a atender. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vos y yo vamos a volver a los puñetes. Si ha habido, y debemos reconocer un colega tuyo exquisito como Roberto Navia, que Querido, vio un documental sobre los que a los que quemaban haciendo justicia propia, entre comillas, va a volver el lejano oeste, va a ser a salir con pistola, porque nadie va a responder a nada. Nadie va a responder a nada, en absoluto. es muy Entonces, grave, ¿no? y el tercer elemento que vos decías, sí, son muchos los diputados, pero sigo creyendo que si algo ha caracterizado a América Latina es la hemorragia legislativa. Hemorragia legislativa. Siempre estamos sacando leyes que no se cumplen. Ahí está. ¿Yo debería procesarlo al juez por entrar en huelga? Sí. ¿Yo debería procesar al que me niega el acceso a la salud? Sí. ¿Yo debería procesar al que me niega mi derecho a tránsito? Sí. Están las leyes, está el Código Penal, el Código Civil, están las leyes. ¿Necesito reafirmar que hay que procesar? Yo creo que no. Yo creo que deberían ocuparse el Parlamento, y yo he sido parlamentario, y desvían la atención en cosas pírricas, en cosas superfluas, simplemente para decir estoy haciendo algo. Cuando hay cosas fundamentales, mira, te voy a decir algo, desde la cuestionada Constitución del 2009, no se han terminado de traducir las leyes a la nueva Constitución. Fíjate cuántos años han pasado. Hasta ahorita, Maguicita, no hay presidente de yacimiento de la aduana, de la Contraloría, el Contralor, nombrados por el Parlamento. Y me estoy dedicando a hacer otras cosas oportunistas. No, yo no comparto eso y he sido parlamentario. No lo comparto. Creo que hay suficiente, lo que hay que hacer es voluntad de aplicación. Voluntad de aplicación. Vuelvo a decirte, el Poder Judicial debería presentar, porque está en sus atribuciones, presentar proyectos de ley. ¿Necesita plata para eso? No, no necesita plata. Necesita plata para purificar la mala imagen, porque tiene mala imagen. No, todas las encuestas lo señalan, todas las encuestas lo señalan. Entonces, las voluntades políticas pasan por sí mismos. Cuando yo quiero cambiar algo, debo cambiar yo primero. Entonces, hacia adentro como poder judicial. Yo lo digo, y con el mayor cariño, creo que la nueva generación tiene mucho ímpetu, y lo aplaudo. Y aplaudo que sea un cruceño, aplaudo, siempre voy a aplaudir. Es más, voté por él porque creo en la renovación, por eso me retiré de la política. Entonces, pero debemos hacerlo debidamente, no contribuyendo al yo bloqueo, tú bloqueas, nos bloqueamos y nos jodemos todos. Peor en esta situación. Con esa, Imagínate, sí, si le suben de 0,37 el presupuesto del Poder Judicial con el que funciona a 5%, entonces la COP va a decir, no, yo no quiero mi convenio que firmé, no quiero reivindicarme el 20% porque de 6,96 a 10, digamos, para redondearlo, hay una inflación de tanto, por lo tanto los productos están subiendo tanto, ¿no? Todo el mundo va a comenzar a hacer lo que quiere y te bloqueo, me bloqueas, nos bloqueamos y nos vamos todos al bombo. ahora, lo que no significa que realmente es una aberración que el Poder Judicial tenga menos de 0,5% de la asignación presupuestaria
para la administración de justicia. O sea, el tema de fondo no es ni siquiera si está correcta o uno apoya o no la demanda, es la forma, ¿no? Y a Pero, mí me Maguicita, te voy a decir sorprende, algo. sí, ¿Sabes lo que significa el esfuerzo de un nuevo gobierno? Y no estoy salvando a Rodrigo, cualquier gobierno que haya querido implementar, porque cualquiera, excepto el personaje más oscuro del Senado que se presentó en el Parlamento, que se sentó de candidato, porque nunca brilló en 4 años hasta que le dijeron que podía ser candidato a la presidencia nada más. Excepto él, todos hablaban de las reformas necesarias. Todos, todos, todos. Es más, en tiempos más cortos que lo que está haciendo Rodrigo. ¿Sabes lo que significa? Primero, convencer al Fondo Monetario, a la CAF, al Banco Interamericano, al Banco Mundial. Convencer, primero lo tenés que seducir, pero después te va a decir, haga pues estas tareas previas. ujú. Haga estas tareas previas y ahí le vamos a conceder. La inventiva de los 1.000 millones de Espinosa fue creativa, pero le ha dado el respiro como para que le diga, estoy cumpliendo con mi tarea, estoy haciendo mi tarea. Entonces estamos aflojando estas cosas, estoy cumpliendo con mi tarea y que venga otro bloqueo. Entonces, volvamos al mismo ejemplo. Primero hagamos nuestra tarea. Hagamos la tarea en casa. Es como el Parlamento. Yo creo que debería hacerse una autocrítica el Parlamento. Eh, Son 6 meses, 7 meses, a ver, desde noviembre que está funcionando. Van 7 meses, Y siete pregunto, meses y medio. ¿cuántas leyes ha aprobado? ¿Cuántas leyes ha aprobado? La que el Ejecutivo lo presiona, que son los empréstitos y Y el alguna estado de otra. excepción. La decepción. Entonces, Ahora, Entonces, vuelvo a decirte, tenemos que hacer nuestra parte. Los ciudadanos tenemos que hacer. Es más, los mandados a los que se les paga, por eso son mandados. Todito empleado, el funcionario público es mandado. Mandado y pagado, ¿no? Vos votaste por un parlamentario o por una fórmula, le mandaste a decir algo con ese voto. Pero además abrís tu cartera para sacar y pagar tus impuestos para que le llegue a esa persona, ¿no? Entonces, cumpla pues su tarea y ya cuando el vaso ya muestre que el vaso ya no tiene nada, recién pida pues. Pero si el vaso está todavía con algo y pedí, no sé pues ya, yo no sé. Yo no sé si entra al límite de lo político, de lo sindical, no lo sé, querida Maguicita. Ya esas son conjeturas e hipótesis conspirativas que me encantarían, pero eso en el café en el cual nos vimos hace mucho tiempo, ahí podemos hablar de conspiraciones, pero no, públicamente, sí, no, yo creo que en eso también, y yo hago un esfuerzo todos los días que despierto, pido que me ilumine nuestro querido Dios Todopoderoso, que Dios no lo dejamos descansar al pobre. Pero sí, tener mucho cuidado, ¿no? Yo puedo expresar o compartir mi opinión, pero tengo mucho cuidado de no caer en una especulación pública, por más que me digan un montón de cosas de manera así formal, porque uno no puede, no sabe qué impacto puede tener, ¿no? Y así es, prefiero pecar por no decir algunas cosas, pero librarme de meter la pata o cometer una injusticia que es muy fácil también. Y facilito. este par de comentarios y te voy a despedir con una provocación que nos está haciendo Neri Lorenti a propósito de la granja de espejo. Pero mi comentario previo es, ¿qué garantía podemos tener nosotros como ciudadanos? Ojalá que el Poder Judicial no se le ocurra hacer el paro escalonado. Si vemos, y también estoy tratando de tener una entrevista con el fiscal general del Estado, el doctor Roger Mariaca, que lejos de plantearse o de plantarse como Ministerio Público y haber hecho, porque ya también, y vos me vas a decir si es o no es cierto,
actuar de oficio contra los responsables de estos actos porque ha sido un bloqueo criminal. No estamos hablando solamente de que había no sé cuántos camiones en fila, no. Han muerto personas. Oficialmente, dato del Defensor del Pueblo, 17, y vaya a saber cuántas más. 17. Oye, suficiente una muerte, de manera además tan brutal y evidente con todas las pruebas y jactándose de lo que estaban haciendo. Que no pase, pues carajo, ¿no? Que se vuelva donde sea, pero aquí no va a pasar, aunque esté muriéndose. Así, no estoy exagerando. Pero el Ministerio Público no tomó ninguna acción, es más, se fue de garante al diálogo entre el gobierno y los responsables de los bloqueos. O sea, figuras como esas o lo otro, ¿no? Un mandamiento de aprehensión que ya había sido librado contra Mario Argollo, el ejecutivo de la COP, pues resulta que a último momento un juez, no me acuerdo de qué juzgado es, anula ese mandamiento de aprehensión porque prevalecían más los derechos como el famoso fuero sindical. Y eso era para habilitar, ya se sabe, que vaya el señor Mario Argollo a sentarse con el presidente, ¿no? Y Argollo todavía se da el lujo, después de que lo liberan de su mandamiento de aprehensión, de decir, voy a ver qué me dicen mis bases, si voy o no voy a dialogar. Estamos hablando de estas instancias que pasan por fiscales, que pasan por jueces. El tema es sumamente complejo, ¿no? Y lo estoy tocando con un hombre que, aunque no esté en el ejercicio del derecho, debe sufrir porque siempre queda un pedacito ahí, el hombre de leyes. Y te voy a despedir con esta provocación. Hemos dicho que vamos a hacer una próxima entrevista que tenga que ver con la Granja de Espejos, ¿no? Todo lo que representó la historia, y vos vas a cumplir la promesa de traerme el segundo libro, la segunda edición. Pero Neri Lorente ha hecho una pregunta y le digo a Neri, por favor, va a esperar para la conversación porque si no yo no lo libero a este hombre hasta el mediodía. Dice, quiero consultarle al doctor Colanzi, como el principal gestor del cierre de la Granja de Espejo, cuál es su responsabilidad con el incremento desmesurado de los delitos en Santa Cruz. Es una buena provocación por eso te digo que es importante, ¿no? Porque la gente pero en razón a conecta las una mala cosas. información. Por A eso una te mala digo. información. Por Porque, eso, porque además no se está tocando el tema de fondo, ¿no? Buscar pero primero los además, a vos te antecedentes. consta de que nosotros reclamamos cuando la cerró el fiscal del distrito y el comandante de la policía. Nosotros lo cuestionamos públicamente porque ese cierre implicaba inviabilizar la investigación que venía en curso. Impunidad, Impunidad, esa es ¿no? la palabra. Es el miedo que se tiene con la madera de Chile, que la quemen. Allá Exacto, cerraron para evitar que la que prensa se mundial conozca. siga insistiendo e entrevistando. Los liberaron y es más, amenazaron con que ellos no respondían. Pero eso es un tema para después. Es nuestra segunda conversación. ¿Ah? Mucha gente te está mandando saludos, te pido por favor que te des un tiempito y veas todos los mensajes que nos han compartido porque siempre creo que uno tiene que darle atención y respuesta a las personas que nos están dando su tiempo y nos están escuchando. Esta noche lo hago, esta noche me comprometo a hacerlo, querida Maguicita, y ha sido un Muchísimas gracias. placer. Oye, y si no te has suscrito a nuestra página, te pido que te suscribas ya. Me están diciendo que me tengo que acordar de invitar y de pedirle a toda la gente que nos escucha que se suscriban a nuestras páginas porque es importante para nosotros. Yo misma me olvido de pedirlo, pero ahí está. Seguro, seguro. Chao, querido. Un Chao, beso. chao. Chao, chao. Gente querida, hasta aquí con Alejandro Colanzi. Miren, le he robado 45 minutos más del tiempo que le había pedido, pero creo que vale la pena y me he quedado con muchas cosas todavía más para contar. Davidjo, muchas gracias por hacerlo esto posible. No se olviden que mañana tenemos otra conversación y ojalá que la tercera sea la vencida con Franklin Pareja, un análisis de coyuntura política. Y como dije ayer a los que están en Santa Cruz de la Sierra, tomen nota, este viernes, sábado y domingo hay la presentación de una obra de teatro en la Casa de la Cultura dirigida por Carlos Ureña, tipazo sobre las tablas, voy a decir, que vale la pena ir. Creo que le pasé, David, con el videíto, sí, ayer, ¿o no? David.
Le pasé ayer un videíto del teatro. Bueno, se lo reenvío ahorita para que lo compartamos. Hacemos de todo para apoyar estas iniciativas, un trabajo increíble, tesonero, lo hacen con muchísimo amor porque son amantes del arte y del teatro. Y lo mínimo que podemos hacer es retribuirlo y apoyarlos con nuestra presencia, pero no como haciéndole un favor, porque al final los que ganamos más en este intercambio somos nosotros. Al ir presenciar un resultado de un trabajo de artistas como el que nos ofrecen para este viernes, sábado y domingo en la Casa de la Cultura. Besos a todos, a trabajar que nos falta hartísimo, hartísimo para cumplir con todas nuestras tareas. Chao, gente. No se olviden, suscríbanse. Chao. ¿Querés probar un plan diferente? Vení a ver esta comedia romántica. Hombres en Escabeche es una obra que habla sobre las parejas, la familia y las rupturas amorosas. Vení a disfrutarla este 3, 4 y 5 de julio en la Casa de la Cultura a las 7:30 de la noche. Disfruta de un plan distinto. Vení a ver teatro. Te va a encantar.